las correlaciones clínicas que pudiéramos encontrar en sistema tegumentario. Entonces, miren aquí. Esta es piel, ¿de acuerdo? El sistema tegumentario está conformado por la presencia de anexos cutáneos. Ahí te estoy poniendo que, por cierto, la glándula apócrina no sale a la epidermis, ¿no? Esta bandida, vamos a editarla de una vez para que ustedes vean y esto les quede clarito, clarito. Este conducto no sale hacia acá. Este conducto va a venir, bueno, lo voy a poner por encima de la glándula y va a salir a la misma altura que está saliendo el unto sebáceo, ¿de acuerdo? Entonces, si tú estudias, por ejemplo, folículo piloso, tienes que acordarte de la glándula sudorípara apócrina y glándula sebácea, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí dejo ahí este anexo cutáneo, vamos a buscar por aquí el folículo. Está el folículo. ¿Y esto qué es? Ah, bueno, ya el suplexito, ¿no? Recordar por aquí, vamos a agregar tejido de pozo, hipodermis. Vamos a abrir lo que tengamos que abrir. Ok. Dermis. Epidermis. Mm, mm, ujú, ujú. Ahí está, miren. Ahí está. Epidermis, dermis, hipodermis con sus anexos cutáneos. Hablando con o sea, tomando en cuenta los anexos cutáneos, es lo que conocemos como sistema tegumentario. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo o pienso en sistema tegumentario, estamos hablando de dos componentes. Estamos hablando de la epidermis, dermis e hipodermis. Y estamos hablando también de los anexos cutáneos, que yo los invito a que lo aprendan de la siguiente forma. Uno es el folículo piloso, que está asociado con la glándula sebácea y que está asociado también con la glándula sudorípara apócrina. ¿Sí? Y obviamente pues un músculo erector del pelo, ¿no? Pero eso es parte del folículo piloso. Y los otros componentes, y el segundo sería la glándula sudorípara ecrina, que no está asociada con la unidad pilosebácea. 3, glándula sudorípara, nos falta la uña, ¿no? Y por ahí la literatura nos dice que también las glándulas mamarias es un anexo cutáneo. ¿De acuerdo? Pero eso lo estudiamos en endocrino, porque tiene más función endocrina que asociada acá. Entonces, eso es sistema tegumentario. Epidermis, dermis, hipodermis y los anexos cutáneos, que puedes decir que son 3, la unidad pilosebácea, glándulas sudoríparas écrinas y la uña. Pero desglosándolos decimos folículo piloso, glándula sebácea, glándula sudorípara apócrina, glándula sudorípara écrina y la uña. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con esta parte del sistema tegumentario. Quiero que entiendas que ya a partir de estos sistemas que tú vas a empezar a leer, ya vas a mezclar los 4 tejidos conectivos, o sea, ya no te vas a quedar solamente con un tipo de tejido, vamos a empezar a estudiar los diferentes tipos de tejidos juntos, ya teniendo una función como órgano, ya no como tejido, sino como órgano. Entonces, es importante que esta parte la tengas bien clara. Así que la epidermis es un tejido epitelial. La dermis es un tejido conectivo del adulto.
Y el tejido adiposo también es tejido conectivo especializado, ¿no? Y tenemos también el sistema nervioso. El sistema nervioso es por la presencia de los receptores sensoriales, ¿no? Los receptores sensoriales también están acá inmersos y hay que comentarlos. Déjenme agregar por aquí. Bueno, ahí están. Entonces, lo primero que vamos a estudiar es precisamente la dermis. Vamos a darle chance a la dermis, perdón, la epidermis. Voy a quitar aquí. Vean, retiramos aquí los componentes. Vamos a estudiar solamente la dermis. Unas fibrillas. Ok. ¿Dónde andarán? Ok. Dermis. Ahorita no te queremos ver, dermis. A ver, ¿dónde quedas? Aquí está. Muy bien. Entonces vamos a hablar exclusivamente de lo que es la epidermis, el epitelio que se encuentra en piel. Este epitelio, fíjense que es un epitelio, si lo clasificamos, es un epitelio estratificado plano, ¿sí? Un epitelio plano, estratificado, queratinizado. El término queratinizado se refiere a que hay fibrillas o fibras, tonofilamentos de queratina, que estos son los que dan la función de barrera mecánica. Entonces, los componentes que tiene la epidermis, sí, aquí nos acercamos un poquito más, y entonces tiene el estrato basal, que tiene células planas a cúbicas simples, que la actividad que tienen es hacer mitosis. Estas células tienen una basofilia intensa. La función principal que ya se observa ahí es la síntesis de fibrillas, ¿sí? Las fibrillas se empiezan a sintetizar, es decir, ya empezamos a sintetizar la queratina y ya se observan filamentos intermedios que van desde el núcleo hacia los desmosomas, ¿sí? Hacia los desmosomas. Posteriormente, estas células van a hacer mitosis. Una célula se va a quedar en el estrato basal y otra va a pasar a ser el siguiente estrato superior, que es el estrato espinoso. El estrato espinoso regularmente tiene de 3 a 5 estratos, es el más amplio, refiere la literatura. Por cierto, lo que estás escuchando aquí es del Ross, Geneser, Sepúlveda y Gardner, ¿no? Entonces, el estrato espinoso es el que tiene más estratos en la piel. Se conoce como espinoso porque cuando se hace la tinción se pierde citoplasma o se retrae el citoplasma y las uniones que tienen, los complejos de unión que tienen son desmosomas. Y esos desmosomas están fijos, obviamente, y hace esta imagen típica que se observa en el epitelio, que también se conoce con el nombre de nódulos de Visocero, ¿sí? Entonces, hablamos un poquito de la célula basal, ¿no? Que esta ya empieza a hacer tonofilamentos, luego se divide y hace unas células poliédricas amplias, que justo en esta sección es donde están los desmosomas, ¿no? Los nódulos de Visocero se le llaman también. Los desmosomas para unirse con las otras células, ¿sí? Es importante porque estos desmosomas, por la parte externa, sí es cierto, se unen con otras células, ¿no? Otras queratinocitos, pero en el centro está el núcleo y del núcleo salen filamentos intermedios que dan fuerza física o estabilidad a ese epitelio. Desde ahí empieza la función de la fuerza mecánica o de barrera, desde la célula espinosa, que tiene los filamentos intermedios fijos a los desmosomas y el desmosoma fijo a otra célula, ¿no? Si se altera la queratina, la calidad de la queratina,
hay una enfermedad que se llama epidermiólisis. Epidermiólisis. Ampollar o ampollosa, ¿no? ¿Por qué se debe esto? Bueno, las fibras estas de queratina, hay alteraciones genéticas puntuales en la queratina. O sea, la queratina o con Q, como quieran, es chafita, ¿no? Es como de tepito. Entonces se rompe muy fácilmente ante cualquier fuerza mínima, se rompe la queratina y eso hace que, o sea, aquí en el estrato espinoso dices, bueno, no hay mucho problema, pero cuando ya está acá, si rompes, se lesionan las células y entonces se forma una ampolla, una vesícula. Y los pacientes se ven así, mira. Ampolla simple. Ay, esto se ve como muy dramático. Te lo voy a dejar para que no se te olvide, pero eso se puede convertir en un síndrome más feote. Se llama Steven Jones. Por si se están durmiendo, vamos a levantarlos. Miren esto. Esta es la imagen típica de un síndrome de... Voy a usar toda la pantalla. Miren. ¿Ven esta imagen? El pobre chiquitín. Sí, doctor. Sí. Eso pasa, o sea, por una queratina con mutación genética que no resiste las fuerzas mecánicas, se hacen estas ampollas, ¿cierto? Se ve que duele, ¿no? Esta cosita media, mira. Y varía, o sea, el grado de compromiso, obviamente, como es alteración genética, desde bebecitos, pues ya el bebecito, porque lo cargas, le sale una ampolla, ¿no? Porque está acostadito en la cama, se le hacen ampollitas al bebé. Terrible, ¿no? Epidermiólisis ampollar, alteración de la queratina de la piel, ¿no? Y en general, es queratina en general, no es solo la de la piel. ¿Sale? Doctora, y eso es muy frecuente. No, no. Gracias a Dios que la maldad no es tan frecuente a pesar del asunto. El libro dice que no es muy frecuente, ¿sale? No hay tratamiento, entonces todo es de sostén, ¿no? Entonces eso es uno de las alteraciones. Hay otra alteración que se puede llevar a cabo a nivel de los desmosomas, donde se hacen autoanticuerpos, o sea, ¿te acuerdas que los linfocitos B hacen anticuerpos contra lo extraño? Pues acá hacen anticuerpos contra lo normal, es parte entonces de una alteración en la selección negativa, ¿no? Selección negativa, hubo algún error, entonces el cuerpo reconoce como ajeno los desmosomas y los ataca acá los desmosomas, ¿no? Entonces también ahí hay alteraciones, que no me acuerdo cómo es esta patología. ¿Cómo se llama? Vamos a buscarlo, para que no quedemos así como de a medias. Es autoinmune contra desmosomas. Pénfigo. No estaba tan perdida. Aquí está el pénfigo, miren. El pénfigo, entonces. El pénfigo cursa con formación de ampollas en la mucosa oral. Poco frecuente, etiología autoinmune que afecta a la piel y mucosa. Es una entidad de carácter grave, agresivo, crónico. De acuerdo con criterios clínicos, histológicos, inmunológicos, se han reconocido tipos diferentes. Ajá, vamos a buscar acá en donde nos explica qué onda con esto.
quiero ver hasta la parte que a nosotros en histología nos interesa. A ver. Una ampolla intraepitelial. Ujú. Epidemiología, etiopatogenia, aquí está. Hay anticuerpos IgE circulantes contra la desmogleína tipo 3 en la sustancia intercelular de epitelios. Van en contra de la desmogleína, dice, se generan consecuencia de autoanticuerpos circulantes contra proteínas presentes en los desmosomas. Entonces, contra la proteína desmogleína de los desmosomas, siendo muy específicos, va contra la desmogleína del desmosoma. Se llama pénfigo entonces. Al menos ya vimos dos, ¿no? Pénfigo y epidermiólisis ampollar. Y ya viste que son distintas las causas. Una es queratina mal, otra es un anticuerpo dirigido contra, esta es la placa del desmosoma. La desmogleína es una de las proteínas que están acá por fuera y entonces contra esa se va a unir y luego va a venir un macrófago porque dice esto no es normal y lo va a romper, ¿no? Me está rompiendo la unión básica para formar la barrera de la piel y entonces eso se llama pénfigo y epidermiólisis ampollar. Son dos enfermedades que pueden ocurrir acá. Entonces, ya en la parte más superficial, en las capas 4 o 5, vamos a decir, ¿no? Las capas más superficiales del estrato espinoso, nosotros vamos a encontrar que ya empieza la célula a producir, en este caso en el más basal, hacen los tonofilamentos, ¿sí? Y en el más superficial ya empieza a hacer los gránulos de queratohialina, ¿sí? Que tiene filagrina o tricohialina, que son las proteínas que van a aglomerar los tonofilamentos, ¿de acuerdo? En esta parte superficial, en esta capa, en este estrato más superficial del estrato espinoso, que acuérdate que va de 3 a 5, ¿sí? En teoría. Y posteriormente, el queratinocito se va a diferenciar, se va a observar que el queratinocito va a presentar, en esta parte va a volverse ya más plano, ya no va a ser tan poliédrico, más plano. Y lo que vamos a observar súper característico ya son los gránulos de queratohialina, ¿no? Que en las tinciones ahorita te voy a enseñar apenas si se ve el estrato. 2 a 3 células, dice la literatura. O sea, ya son menos, ¿no? Mucho menos las células que vemos ahí, pero estos gránulos que vamos a observar se llaman gránulos de queratohialina. ¿Dónde se empiezan a producir los gránulos de queratohialina? Pregunta necesaria. Tú respondes en el estrato espinoso. ¿Dónde? O sea, da nombre característico al estrato granuloso, ¿no? Porque ya ahí se empiezan a ver, pero el asunto empezó desde antes, la producción empezó en las capas superficiales del estrato espinoso. Entonces, este estrato granuloso, lo característico en este queratinocito, acuérdate que todos son queratinocitos y todos somos queratinocitos. Vamos a hablar que realmente, ¿dónde estoy rayando? Bien. En este estrato granuloso, van a haber dos producciones. La primera es esta, los gránulos de queratohialina, que son las proteínas de aglomeración, ¿sí? También se siguen sintetizando las tonofibrillas, ¿no? O tonofilamentos, ya, filamentos. El tonofilamento ya es el que ya está resistiendo a la fuerza mecánica. Y la segunda producción que nos interesa es la barrera epidérmica contra el agua. Y aquí lo que hago es hacer dos componentes. Uno intracelular, que es la envoltura nuclear,
envoltura celular, perdón, envoltura celular, ¿sí? Que esta va a medir aproximadamente 15 nanómetros y que los principales componentes van a ser la loricrina, ¿sí? Es la principal eh, eh, de mayor presencia realmente. Y luego van a estar la extracelular, lo que se va a secretar hacia el espacio entre los queratinocitos. Por fuera de ellos es la envoltura lipídica, que antes acá en este queratinocito con forma o parte del estrato espinoso, lo que veíamos eran los cuerpos laminares, que ya son más prominentes acá, que son vesículas que se ven con estrías, ¿no? Con líneas transversales que te hacen recordar a una abejita. Entonces esa envoltura lipídica, el principal componente que tiene son ceramidas, ácidos grasos, lípidos. Y el componente de nombre raro es acil-glucosil ceramidas, si no me equivoco. ¿Vale? Ese es el componente principal, que al ser vertido, al ser secretado hacia el exterior, hace la barrera externa contra el ingreso del agua, ¿no? Entonces la barrera epidérmica contra el agua tiene dos componentes. Es decir, si nosotros ya vemos acá a las células, ¿no? Vamos a tener a todas las células acá, que ya son básicamente queratinocitos en el estrato granuloso, van a tener un componente interno, Este componente interno va a ser la envoltura celular en la parte más alta, aproximadamente de 15 nanómetros, ¿sí? Vamos a tener a la envoltura celular con el principal componente como la loricrina o lorocrina, ¿no? ¿Cuál otra está ahí? La involucrina, ¿no? Si no me equivoco, y hay muchos más. Aunque te acuerdas de estos, son como los componentes claves. Y después vamos a encontrar una capita más delgadita, más delgadita. Pues 5 nanómetros, si no me equivoco. ¿Sí? Que es la envoltura, es la porción. Ay, perdón, aquí lo puse mal. La porción externa acá. Son los lípidos, ¿sí? Que son los acilglucosilceramidas, ¿no? Que son lípidos que finalmente van a repeler al agua. Y ahí es donde voy a formar ya mi barrera epidérmica contra el agua, en el estrato granuloso. Pero acuérdate que también estoy formando la queratina y mis proteínas de aglomeración de queratina. Entonces, finalmente el queratinocito tiene dos funciones, así te lo dice el Ross. Y las dos funciones son generar la barrera epidérmica contra el agua, que es a base de lípidos, y generar también los filamentos de queratina, que son los que me van a hacer el estrato córneo, ¿no? Entonces, esto es en el estrato granuloso y finalmente vamos a llegar a un estrato de transición, ¿sí? Un estrato de transición que sería el lúcido, en donde el queratinocito empieza a perder ya sus organelas y sus núcleos, ¿no? Ya está lleno de tonofibrillas. Lleno aquí de tonofibrillas. Ya vertió la barrera epidérmica contra el agua, ¿sí? Ya está la barrera epidérmica contra el agua por acá, por afuera. Te la voy a poner así nada más. El núcleo lo pierde, lo fagocitan los macrófagos o las células de Langerhans, que son las que están aquí. Y finalmente ya quedan las fibras, la pura fibra queda realmente después, ¿no? Pero todavía unidas por desmosomas, que si tuviera pénfigo, pues ni siquiera puedo llegar a esto, ¿no? Del estrato espinoso basal no pasa. Entonces empieza ya a estar el estrato córneo. Cuando
el pH de la piel se vuelve más ácido, realmente si es más ácido el pH tiene que aumentar, a ver, disminuir, perdónenme, el pH se hace más ácido, ¿sí? Hay pH más ácido, vamos a dejártelo así para que no te me compliques, más ácido. Ahora sí se activan las enzimas tipo casal y lo que hacen es que el desmosoma, ahora sí, naturalmente, lo rompen, lo escinden y entonces inicia el proceso descamativo, cuando ya ahora sí se cae esa piel. Se descama la piel naturalmente. Este proceso dura aproximadamente 47 días, más o menos. En la psoriasis, el proceso es mucho menor a 47 días, mucho. Por eso el paciente tiene placas descamativas, ¿no? Tiene regiones eritematosas, coloradas, y es principalmente en codos, en rodillas, en pliegue posterior del cuello, ¿sí? ¿Por qué es la psoriasis? También es de origen autoinmune, también es de origen autoinmune, pero el crecimiento, o sea, el tiempo de transición del queratinocito desde el estrato basal hasta el estrato córneo es mucho más rápido, mucho más rápido, ¿de acuerdo? Es decir, en resumen esto, tienes entonces el estrato basal, con las células basales que ya empiezan a hacer los tonofilamentos. En el espinoso, que es el más amplio, empezamos a tener ya la imagen del queratinocito con las uniones en desmosomas, ¿no? Después tenemos el granuloso, donde ya apreciamos los gránulos de queratoyalina, y el estrato córneo, que va a ser posteriormente el que va a tener su área descamativa entre el granuloso y el córneo en la piel gruesa, la piel que está expuesta a mayor fricción. Vamos a encontrar ahí que tenemos el estrato lúcido, ¿no? Entonces, esos son los estratos de la epidermis: basal, espinoso, granuloso, el de transición, que es el lúcido en la piel gruesa, y el córneo, posteriormente el descamativo, ¿de acuerdo? Esos son todos. Hay que saber bien que la principal célula en esta epidermis, quiero quitar, a ver, esto lo voy a quitar, y me voy a ir aquí está. Lo vamos a quitar, y entonces aquí en epidermis, te recuerdo que la epidermis tiene 4 tipos celulares: el queratinocito, vamos a ponerlo acá, tiene el queratinocito, acá lo voy a poner, que se va diferenciando hacia el estrato basal, hacia el estrato espinoso, hacia el estrato granuloso, que no son nada más que diferentes fases del queratinocito, y el estrato córneo, ¿no? El lúcido, acuérdate que es de transición. El descamativo es cuando ya las enzimas proteolíticas de casal ya pueden activarse para romper los desmosomas naturalmente, y tenemos otras células. Este es el queratinocito, ¿no? El característico. Tiene las tonofibrillas. Vamos a tener en el estrato basal otros tipos celulares. Ahí vamos a tener las células de Merkel, que se van a asociar las células de Merkel con un axón, tejido nervioso, y entonces se va a conocer como corpúsculo de Merkel y va a ser un mecanorreceptor. Vamos a tener la otra célula que tiene nombre con M también en el estrato basal, que es el melanocito. El melanocito, por su parte, es una célula que está en el estrato basal, que tiene prolongaciones incluso hasta el estrato espinoso, ¿no? Puede llegar a tener a las partes más superiores del estrato espinoso, y lo que hace es tener en su interior melanosomas.
que transmiten al queratinocito la melanina, que hay eumelanina y feomelanina, que es lo que da la coloración a la piel. La velocidad de degradación es lo que hace que unos seamos blancos, caucásicos pálidos y otros sean morenos, acá así bonito, ¿no? ¿Quién tiene mayor protección contra las quemaduras de los rayos UV? Obviamente los que tienen mayor cantidad de melanina, ¿no? Entonces, en las personas caucásicas blancas, personas caucásicas se le conoce caucásicas, de piel blanca, tenemos más riesgo a tener cáncer que se conoce como melanoma. Y es el más maligno de todos los cánceres de piel que hay. Tiene aspectos clínicos en donde vamos a diferenciarlos por A, B, C, D, es asimétrico, los bordes están irregulares, tiene diferentes tonos de coloración y el diámetro es mayor a 6 centímetros. ¿Tú tienes que aprenderte eso? No, tú no tienes que aprenderte eso. Todavía no. ¿Sale? ¿Qué es lo que tú tienes que saber? Que en el melanoma, la célula que se ve afectada es el melanocito. ¿Sí? En donde el melanocito empieza a tener una actividad descontrolada. Empieza a tener actividad descontrolada y tiene un crecimiento que te dice que primero es horizontal y luego vertical. Y eso genera un daño en la piel, un crecimiento acelerado, descontrolado, y entonces pues es conocido como cáncer, ¿no? Hay otros menos invasivos, el cáncer de células basales también existe, pero es menos agresivo. El más agresivo es este cáncer, el melanoma, ¿no? Que regularmente es la mancha típica que dicen es que tenía una manchita y me creció y tiene así como diferentes tonos, aguas. O sea, tú como estudiante de medicina, si escuchas algo de eso, daste una vuelta con la doctora Villaverde, ¿no? Y le dan mi número. No tienen mi número, bebés, pobrecitos. Bueno, le dan mi contacto para que vayan a mi consulta, ¿no? Después, bueno, ahí están las células. ¿Cuál me falta? Solo nos falta una que las encontramos por acá más, en el estrato espinoso, que son las células que se encargan de la inmunidad. Y son las células de Langerhans. Langerhans. ¿Sale? Langerhans, entonces son 1, 2, 3, 4. Y se acabó epitelio. ¿Sí? Estrato córneo, estrato granuloso, estrato espinoso y estrato basal. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, doctora. ¿Dónde se empiezan a sintetizar los tonofilamentos? Basal. ¿Dónde se sintetiza la barrera epidérmica contra el agua? Granuloso. ¿Qué componentes tiene la barrera epidérmica contra el agua? 2, componente de la envoltura celular y componente lipídico. ¿Cuál es el principal componente lipídico? Acilglucosylceramidas. ¿Cuál es el principal componente de la envoltura celular? Involucrina. Perdón, lorocrina. ¿Sí? De allí que sigue dermis. No, dermis. La dermis, por su parte, muchachos, es un tejido conectivo. A ver aquí qué tenemos. Aguas, me estaba olvidando. Unión dermoepidérmica y las crestas dérmicas, papila dérmica. Estas son las que dan las huellas dactilares, las usamos obviamente para identificación de personas. Estas crestas se forman gracias a este tipo de unión dermoepidérmica. Otro aspecto importantísimo que no se me puede pasar de la unión dermoepidérmica es que las papilas dérmicas cuando invaginan llevan con él capilares sanguíneos, que son los que dan la difusión y la nutrición a la epidermis. La epidermis es un epitelio, es un tejido vascular, no recibe sangre directamente, se nutre por difusión. Y esta unión dermoepidérmica es la que genera la resistencia mecánica, ¿de acuerdo? Es donde se lleva a cabo más la unión que hace que la fuerza mecánica, desde un punto de vista no celular, se lleve a cabo, porque la fuerza mecánica, desde el punto de vista celular, lo dan los tonofilamentos, ¿sale?
pero desde el punto de vista estructural, como sistema tegumentario, la dan la unión dermoepidérmica. Ahora, esto era lo que se me podía pasar, ya está, por eso está apuntado aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, solo ahí recordamos para repaso: sistema tegumentario, epidermis, dermis, hipodermis, estrato córneo, granuloso, espinoso, basal, dermis papilar, dermis reticular, hipodermis, ¿no? Es cuestión de repasarlo. Esto es, a ver qué tengo aquí, ya está, esto ya lo explicamos. Aquí que tengo, ya lo explicamos también. Aquí que tenemos, chao epidermis, un gusto conocerte. Vamos a decirle adiós al epidermis, muchachos. Y vamos a ver aquí quién está. Esto es lo que explicamos ahorita. Agarren aire y vamos con dermis. ¿Qué debemos de saber de la dermis? La dermis está compuesta por dos tipos de tejido: el estrato o papilar y el estrato reticular que tienen. El estrato papilar, que es el que está en la unión acá con la epidermis, ¿sí? El más cerquita de la epidermis se conoce como estrato papilar y tiene tejido conjuntivo laxo. El laxo, acuérdate que es el que tiene mayor cantidad de células, a través de él pasan, por definición de lo que acabamos de repasar, a través de él pasan vasos sanguíneos y allí se lleva a cabo la respuesta inmunitaria, ¿no? La respuesta inflamatoria. Y luego está el estrato reticular, que es el más grande de los dos estratos de la dermis, que tiene tejido conjuntivo denso y regular, aunque acuérdate que aquí hay una excepción que nos dice que la organización de sus fibras, las fibras de colágeno que tiene, que son más gruesas que la papilar, vamos a encontrar las líneas de Langer, que si incidimos sobre esas líneas de Langer, la cicatrización va a ser menos prominente. O sea, vamos a hacer una mejor cicatriz. La pregunta interesante es: ¿y hacia dónde van las líneas del ángel? Pregunta interesante que hoy no la resolveremos. ¿De acuerdo? Entonces, vemos acá, vamos a que no se nos olvide. Entonces, acuérdate: papilar, tejido conjuntivo laxo; reticular, tejido conjuntivo denso y regular. Después de eso vamos a ver entonces a nuestra dermis. Imagínense que de repente aparece la dermis, ¿no? Entonces tú vas a ver la dermis, estrato papilar, conjuntivo laxo, y estrato reticular, denso y regular, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a aprender de esto? Primero vamos a la parte más rápida. Aquí. Ahí está. Fíjense, en el estrato papilar, en el tejido conjuntivo laxo, sus componentes son fibras de colágeno 1, 3, y hay una literatura que no recuerdo si es el Sepúlveda, eh, pero este dibujo, este esquema está con 4 bibliografías de histología. Una de ellas nos refiere que también tiene colágeno tipo 7. Entonces, las fibras de colágeno presentes acá es colágeno 1, 3 y 7. Tiene fibras elásticas y fibras reticulares. Por su parte, el estrato reticular tiene fibras de colágeno tipo 1, que son más gruesas que las anteriores. Tiene fibras elásticas, tiene glucosaminoglucanos, el principal es el dermatán sulfato. Las células que los componen, ¿sí? En el tejido conjuntivo denso irregular dice que ya podemos encontrar fibroblastos y también migración de macrófagos y mastocitos. Es más, los mastocitos acá presentes en la dermis son los que nos hacen la reacción inflamatoria ante una alergia. O sea, si nosotros tomamos un medicamento, comemos algo a lo que somos alérgicos, nuestros mastocitos de la piel son los primeros en responder, ¿no? Con su fase temprana y luego la neoformación. Entonces se libera primero histamina, se libera eh, principalmente la histamina, que es lo que hace que la piel se ponga colorada, que se hagan las ronchas o abones, dependiendo. Y entonces el paciente empieza a tener comezón, ¿no? Empieza con la respuesta alérgica secundaria a algún agente que ingirió.
y posteriormente 12 a 16 horas después el paciente puede estar bien, pero ahora tener una segunda respuesta, y esto es por acción de los productos de neoformación de los mastocitos, ¿sí? Que es principalmente los leucotrienos. Entonces, esa también es una de las patologías que podemos encontrar aquí, las respuestas alérgicas ante algún fármaco o ante algún alimento, ¿no? Ante algún antígeno extraño. ¿Qué más nos interesa ver por acá? Vamos a ver sus fibras. Las fibras del estrato reticular son bastante gruesas, tienen las líneas de Langer, ya platicamos qué importancia clínica tienen las líneas de Langer, si incidimos sobre ellas, vamos a tener una cicatrización más adecuada. Hay componentes, ¿cuáles son los componentes que vamos a ver acá? Vamos a encontrar el folículo piloso en la estrato reticular, folículo piloso, glándula sebácea, glándula sudorípara, estamos hablando del adenómero, de la glándula sebácea, de la sudorípara. Vamos a encontrar los mecanorreceptores de Ruffini y Pacini acá, ya lo aclaramos, hace rato les comentaba que era, creo que en la papilar, los de Ruffini, bueno, esto es con literatura, lo puedo asegurar que están entonces en la dermis reticular Ruffini y Pacini, ¿sale? Vamos a encontrar también el músculo erector del pelo, que es parte del folículo piloso, los vasos sanguíneos y linfáticos, ¿de acuerdo? Y en el estrato papilar, vamos a ver, por acá los tenemos, aquí está, en el estrato papilar, a quienes vamos a encontrar, voy a quitar estos para que no se te complique, en el estrato papilar, a los componentes que vamos a encontrar, son los corpúsculos de Meissner, de Merkel también, corpúsculos de Krauss o los receptores de Krauss, terminales nerviosas libres y capilares sanguíneos, ¿sale? Entonces, el componente que nos haría falta acá, aquí, es el corpúsculo de Merkel, ¿no? Porque están las células de Merkel. Entonces, ahí está, ¿vale? Vamos a quitar, vamos a poner ambos componentes para que los veas. No, se solapan, entonces queda así. Estrato papilar, colágeno tipo 1, 3, 7, fibras elásticas y reticulares, o sea, tiene todas las fibras, pero de colágeno 1, 3 y 7, o sea, los primeros números nones, ¿sí? Estrato papilar 3, 6, perdón, 6 es este par, 3, 6 y 7, ¿no? Los primeros 1 no, 3 sí, 6 aparte y el 7, 1, 3 y 7. Las fibras de colágeno tienen elásticas y reticulares. ¿Cuáles son sus componentes? Meissner, Krauss, Merkel, terminales nerviosas y capilares sanguíneos. ¿De acuerdo? Vamos a retirar entonces ahora sí estas partes para continuar la explicación por aquí. Muy bien. Fibras de colágeno, entonces el estrato reticular tiene colágeno tipo 1, elásticas, no tiene reticulares principalmente. El primer glucosaminoglucano más importante acá es el dermatansulfato, las células fibroblastos, macrófagos y mastocitos. Acuérdate de los mastocitos porque sí participan en la reacción alérgica, ¿de acuerdo? Vamos a quitar por aquí las fibras, vamos a quitar los componentes y reducimos entonces acá un poquito la intensidad para saber que ya la vimos. Y nos vamos con el último estrato, ¿no? Que es como el más sencillo. La hipodermis ahora. Bien, la hipodermis por su parte, muchachos, es tejido conectivo especializado, tejido adiposo, ¿no? Varía en relación con la dieta del paciente, varía en relación con el lugar en el que vive el paciente. Si es un lugar muy frío, entonces el cuerpo almacena mayor cantidad de hipodermis. Hay unos retináculos, que es tejido conectivo como que separa estos componentes. En las manos, por ejemplo, los retináculos son bastante cortos y, por ejemplo, en los glúteos es más amplio, ¿no? Este es tejido adiposo que descansa en un tejido conectivo, ¿sí? La función que tiene es un aislante térmico para no perder tanto calor en el cuerpo. Sí, básicamente esa es la función. La literatura no nos habla mucho de él. Solamente quiero que recuerden que el tejido adiposo con actividad metabólica es principalmente el visceral, el que almacenamos en abdomen,
Ese es el tejido adiposo que tiene actividad metabólica importante, ¿de acuerdo? Participa en la diabetes. No es este. Después vamos a encontrar, ahora sí, a nuestros anexos cutáneos, ¿no? Y aquí aparece el folículo piloso. Y el folículo piloso tiene tres componentes, tres estratos, tres capas, ¿no? Vamos a agregarla aquí de una vez. Fíjate, voy a acercarme. De externo, vamos a ir de externo. Aquí va a estar la dermis. Dermis. Y hay un tejido que va a separar la dermis, que es este que está aquí, del folículo que se llama membrana vítrea. Por definición, ¿qué es el folículo piloso? Dice que el folículo piloso, por definición, es una invaginación del epitelio, de la epidermis, pues. Siempre me confunde, ya ven, epidermis. Bien, entonces, esta epidermis invagina y hace esta capa que está aquí de color rosa. Esta es la misma que está invaginando, o sea, son los estratos de la piel que invaginan. Aquí en el folículo piloso ya no le vamos a llamar epidermis, le vamos a llamar vaina radicular externa. ¿De acuerdo? Después de esta vaina radicular externa, hay otro componente que también es epitelio, pero que se va a llamar vaina radicular interna. Y este tiene, como casi todo, tres componentes. ¿Sí? De afuera hacia adentro, tenemos primero a Henle, luego viene Huxley, y finalmente viene la cutícula de la vaina radicular interna. Esta vaina radicular interna va a terminar, o sea, no va a salir junto con el folículo piloso. Es más, se va a fusionar con el pelo para hacer la queratina dura de ese pelo, ¿sí? Y esta va a terminar a la altura del istmo, casi por donde va a salir el folículo. Creo que antes, es antes, ¿no? Pero lo que tienes que saber ahorita es que no termina, no, o sea, no sale con el pelo, termina antes la vaina radicular interna, que son estas tres capas, ¿no? Que finalmente se entiende en los textos, que se leen que finalmente se va a fusionar con el pelo y va a ser la capa de queratina dura, ¿de acuerdo? Después de la vaina radicular interna, entonces sí viene el pelo, ¿sí? Y el pelo, como casi todo, tiene tres capas. La más externa se llama cutícula del pelo. Doctora, entonces tenemos cutícula del pelo y cutícula de la vaina radicular interna. ¿Has entendido? Muy bien. Después viene la corteza del pelo, que esta es la más amplia, y al final la médula. ¿Sí? Esto es de externo a interno. Entonces, dermis, membrana vítrea, vaina radicular externa, vaina radicular interna y el pelo. De la vaina radicular interna tienes que saber que tiene tres capas. Si queremos ser bien específicos en cuanto a esto, vamos a usar otro esquema que tengo acá. ¿Dónde estás? Aquí está. Vean aquí. Este no es. Este sí es. Aquí está. Quitamos este. Quitamos este. Y vemos este. Mira. La capa de Henle, que es la más externa de la vaina radicular interna, es una capa de epitelio cúbico o plano simple. La capa de Huxley es un epitelio plano simple, biestratificado. Y la cutícula de la vaina radicular interna es un epitelio plano escamoso. ¿Sale? Sí voy a preguntar los estratos de esto porque es folículo piloso, o sea, es asunto de histología.
¿Aplicación clínica tiene esto, doctora? Yo no he conocido, no soy dermatóloga, probablemente sí, pero bueno, en la histología es algo preguntable, ¿no? Tengo que saber cúbico simple plano, plano simple biestratificado, plano escamoso. Si quieres sacar un 10 para primera vuelta, probablemente sí. Ahorita lo que a mí me interesa que aprendieras es justo lo que te comenté ahorita, esto de acá. Dermis, membrana vítrea, vaina radicular externa, vaina radicular interna y pelo. Con eso es suficiente que sepas de las capas del folículo, ¿no? Ahora, si queremos ver al folículo desde la parte de sus componentes, nosotros decimos que este primer tercio se llama segmento inferior. Voy a acercarme. Todavía siguen ahí o ya se durmieron. Digo, pasa a ver. No, doctora, si seguimos aquí. Sí. ¿Qué van Aquí a decir? estamos. Esa doctora los desvela. Ala, se pasan. Ya ahorita me toca irme a bañar. No digan. En mi defensa puedo decir que les va a ir bien en el examen. Ojalá. Ojalá. Segmento inferior, muchachos. Tiene el bulbo, que es donde van a estar las células matriciales. ¿Sí? Que es la que va a dar lugar al pelo y a la vaina radicular interna. ¿Sale? ¿Cuáles son dos? Vaina radicular interna y me forma el pelo también. ¿Qué son las células matriciales? Van a dar lugar a los queratinocitos del pelo. Este queratinocito va a ser queratina también. Y va a ser las proteínas de aglomeración. Aquí es la tricoyalina. Ahí, tricoyalina. ¿Sale? Después de eso, ¿qué viene? Aquí está la protuberancia. ¿Qué tiene la protuberancia? Mira, la protuberancia tiene también células madre. Estas células madre son las mismas que van a viajar acá y van a ser las células matriciales del bulbo, pero también estas células van a ser las que van a dar lugar a las células madre que van a estar acá para formar tanto el pelo como la glándula sebácea. ¿Sí? ¿Queda claro eso? No es para la piel, a menos que la piel se lesionara así muy feo. Entonces sí, las células de la protuberancia podrían migrar para repitelizar la epidermis, ¿no? Pero regularmente estas células son para glándulas sebáceas y para células matriciales del pelo. Entonces está la protuberancia. Voy a borrar esto. Ay, qué bueno. Protuberancia, aquí donde se hace un estrechamiento se le llama istmo. Y finalmente a donde va a salir el pelo a la altura de la piel se le llama infundíbulo. Se pasan de noche. Esto es lo que no pudieron decir en la clase. Ahí es donde ustedes responden, doctora, usted lleva 4 ciclos dando lo mismo. ¿Qué le cuesta? Vale. Este es folículo piloso. Folículo piloso. ¿Sí? Entonces, por partes del folículo es infundíbulo, istmo, protuberancia y segmento inferior en ese orden. Si hablamos de las capas, es membrana vítrea. Sí, si hablamos de las capas, entonces esto lo vamos a cerrar. Si hablamos de las capas, es membrana vítrea, vaina radicular externa, interna y pelo. Solo saber que la radicular interna tiene a Henle, Huxley y a la cutícula. ¿Vale? Vamos a quitar ahora aquí así. ¿Hasta aquí alguna pregunta del folículo piloso? ¿No? No, doctora. Bien, entonces. Las otras glándulas, ¿qué
Creo que aquí no las tengo tan bien explicadas. Creo que ni las tengo, solo puse el esquema. Creo que hasta ahí me quedé. Pero vean, ¿qué hay que saber de las glándulas sudoríparas? Primero vamos a ver las asociadas aquí con el folículo piloso. Están las, ¿esto qué es? Lo voy a dibujar aquí porque aquí veo que hay hojas en blanco. Vean, asociada a esta, entonces vamos a tener la glándula sebácea, ¿no? Aquí va a estar la glándula sebácea. Está más abajo. Está por acá. Conducto y su glándula sebácea, que pueden ser varias, ¿no? Esta tiene epitelio simple. Creo recordar que es plano, ¿sí? Estas células se empiezan a llenar de lípidos, que se va a llamar ese lípido unto sebáceo. Ross dice que realmente no se sabe mucho para qué sirve directamente, se cree que es con función antibacterial y con función antioxidante, ¿sí? De la piel. Hidrata también el pelo, ¿de acuerdo? Entonces esas son las funciones que se le adjudican hasta ahorita a la glándula sebácea. Asociada a ella también va a estar una glándula sudorípara écrina, que la luz solo tiene un tipo celular, ¿sí? Tiene células secretoras que se observan acá. La luz es amplia, ojo, eso es importante, la luz es amplia, 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 amplia. Y se alcanzan a ver en los ápices como las vesiculitas de la secreción, ¿no? Esta es la glándula apócrina, que tiene en su secreción carbohidratos, tiene en su secreción lípidos. También urea, si no me equivoco, o amonio, uno de los dos, mejor no lo pongo porque no me acuerdo bien. Carbohidratos, lípidos, esto es lo principal que tienes que acordar, ¿no? Carbohidratos y lípidos. Es importante saber que la estimulación de hormonas sexuales es importante. Sí, empieza su secreción después de la adolescencia y es lo que cuando la secreción de esa glándula apócrina se libera a la superficie de la epidermis, las bacterias de la epidermis la fermentan y entonces da el olor característico del sudor cuando nosotros decimos que olemos mal, ¿no? Que ese olor inicia en el adolescente ya por la presencia de pues feromonas, pero el olor no es por las feromonas, el olor es por las bacterias que fermentan ese componente de secreción de la glándula apócrina, ¿sale? Es asociación a la unidad, entonces, unidad pilosebácea. Entonces, solo tiene un tipo celular en la histología, solo tiene un tipo celular. Sí, obviamente, pues luego se comenta o sabemos que tiene las células miopiteliales, que estas favorecen la contracción del adenómero para la liberación del contenido. Entonces también tiene células mioepiteliales. Y eso es donde el libro genera como un poco de dificultad porque tú dices, es que ¿por qué el otro dice que tiene 3 y este solo una y ahí sí cuenta miopiteliales y acá no? Bueno, es que en la ecrina está la de número, que por cierto la luz es muy estrecha, ¿no? Y es un epitelio biestratificado, nos dice. Y tiene, nos dice, tipos celulares, tiene células claras, que es el componente proteico, tiene células obscuras, que es el componente mucinoso,
Y tiene el tercero que cuenta es las células también mioepiteliales. Sí. El principal componente de su secreción aquí sí es urea, amonio, regula la secreción del cloruro de sodio, sí, específicamente el conducto que se abre aquí hacia la epidermis es el que va a tener la regulación, que por cierto es un epitelio cúbico, porque tiene la capacidad de regular la secreción del sudor, ¿no? Puede reabsorber este conducto el cloruro de sodio, urea, amonio, NaCl. Este no tiene carbohidratos y lípidos, si te das cuenta, esa es la diferencia, no tiene carbohidratos y lípidos. Entonces, la función que tiene es la termorregulación. Aquí sí es termorregulación. Termorregulación, glándula sudorípara écrina. Termogénesis, tejido adiposo pardo, ¿no? Y ya. Finalmente la uña, pues la uña no hay mucho que cambiar. Sí lo usamos muchísimo en la clínica, pero no como tal por la queratina dura de la uña, sino porque nos permite ver el lecho unguial, que es un lecho de capilares. Cuando hay alteración de la circulación, cambia su coloración a azul morada, que eso nos permite ver un dato clínico de hipoxia distal. Pero como tal, la uña es una placa modificada del estrato córneo y el granuloso, ¿no? Por queratina dura. Entonces tiene queratina. Los queratinocitos que ahora se llaman, ¿cómo se llaman? ¿Se acuerdan? Corneocitos. Corneocito. Empieza a ser queratina dura, entonces tiene tricoyalina. Las fibras están bien organizadas. Se sustituye el epitelio, el estrato córneo, por la placa unguial. O sea, por la uña como tal. Y por el cuerpo de la uña. El crecimiento es de, creo que 0,2 por mes, según refiere, algo así, ¿no? El crecimiento es continuo, ¿sí? Y básicamente es todo. Esto no lo pregunto, esto sí, es básicamente lo más importante de ahí de la uña, ¿no? Y la correlación clínica que nos habla de un dato de hipoxia tisular. Cuando el color ya no es del lecho unguial que está por debajo, ya no es rojo rosa, sino es azul, ¿no? Que se llama cianosis. ¿De acuerdo? Entonces, creo que eso sería todo. Todo. ¿Preguntas, dudas? Creo que con eso podemos concluir esta parte. Ay. Será del examen. ¿Alguna duda, muchachos? ¿No? No, doctora. Vamos a dormir, ¿no? Yo ya no. Ya me voy a la escuela. Bueno, ve con cuidado, entonces. Vamos, chamacos, ahí se ven. Muchas gracias, doctora, por el tiempo. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora, por su tiempo. Adiós. Chau, bye. Maestra, una pregunta antes que se vaya. Dime.